Mica, en este día donde decíamos y nos anticipábamos, Mati, estamos ahí aguardando a la espera en stand-by para ver el anuncio económico grabado que va a hacer Luis Caputo, el ministro de Economía. Mientras tanto, Matías, hoy otra vez una especie de feriado virtual. ¿Cómo vamos? De Jessy, equipo, ¿cómo les va? Muy buena mañana para ustedes. Exactamente, feriado de nuevo, feriado cambiario, a la expectativa, por supuesto, de que cuando cierre el mercado, 17 horas, el ministro Caputo anuncie todas las nuevas medidas que planea implementar el gobierno de Milei, que no es un plan económico lo que se va a anunciar esta tarde, esto lo quiero dejar en claro, va a ser un conjunto de medidas que van a, imagino, estar después insertadas en el marco de un plan económico y estratégico. El mercado está con muchísima ansiedad, con muchísima expectativa, porque, bueno, porque quiere ver cuáles son las propuestas, cuáles son las medidas, si el gobierno se va a quedar corto con la devaluación o no se va a quedar corto, qué va a pasar con el impuesto país. Y a raíz de esto está trascendiendo una información. No, esto no significa que sea así, pero la información que publicó el colega Guillermo Laborda en El Cronista me parece muy interesante, un periodista, perdón, al que yo sigo mucho porque suele tener muy buena información, y él habla de que el gobierno está apuntando a dejar un dólar oficial en la zona de los 700 pesos por dólar. El tipo de cambio oficial tendría una devaluación contundente, casi del 100%, podríamos decir, y no en 600 como se pensaba, con un impuesto país en el orden del 30% para todo lo que tiene que ver con importaciones. Por lo tanto, acá me daría un dólar de 910 aproximadamente para lo que sería el dólar importador. Y para exportaciones intentarían hacer un mix, como se viene haciendo hasta ahora. Hasta ahora vos tenés 50% se Sí. puede liquidar en mercado oficial, 50% en mercado financiero, da un dólar más o menos de 600. A partir de ahora, este nuevo dólar de 700 se podría liquidar el 80% de las exportaciones en este dólar y el 20% de las exportaciones restantes en contado con liquidación, lo que nos daría un dólar de equilibrio más o menos de 760 pesos. Y la idea es reducir gradualmente el impuesto país de cara a abril o marzo del año que viene, cuando se produzca el empalme con el ingreso de la cosecha fuerte, que es la de la soja, y el arribo de los dólares producto de la cosecha de soja, y la deuda con importadores. La idea también es gradualmente ir cancelándola a partir de marzo del 2024. Estas serían las novedades que están trascendiendo off the record, pero que me parece, bueno, muy importante como para volcar en la columna de hoy, a la espera de los anuncios de la tarde, ¿no? Mati, ¿cómo andás? Mateo. Estaba pensando, nosotros la semana pasada especulábamos, ¿no? Y el viernes yo decía, para mí va a haber un dólar entre 700 y 900. Ahora, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo contenés el dólar paralelo y cómo evitás que la brecha crezca? Digamos, crece el oficial, puede crecer la brecha, digamos, tenés que tomar una determinada cantidad de medidas para rodear al nuevo dólar, o por lo menos al paralelo, para que esa brecha no vuelva a crecer. Entendiendo que no va a haber levantamiento del cepo porque no hay dólares. Buen punto ese, y me haces aclarar una cuestión que no es menor, que se me pasó por alto. Va a quedar el impuesto país. Por lo tanto, vas a tener del impuesto del dólar oficial un impuesto país del orden del 30%. Pero entiendo que se van a eliminar las percepciones de ganancias y bienes personales para que la brecha no se te exprese en un 100%. O Por sea, lo vas a tener, tanto, pongamos para especular, un dólar a 900 o un poco menos, un dólar tarjeta, entre comillas, a 1100 y pico. ¿Y qué pasa con el LU? claro, no, el dólar tarjeta debería quedar por debajo, porque hay que ver qué es lo que hacen con el dólar tarjeta. Si lo que hacen es dejar el dólar oficial en 700 y dejar solo el impuesto país, y el dólar tarjeta eliminarle las percepciones y dejarlo en la zona de 1000, Ah, ok. hay que ver que eso todavía no está claro qué es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, yo intuyo que la brecha va a estar en la zona del 50%. Una brecha en el 50% me da un dólar paralelo en 1050. Ujú. El objetivo del gobierno es confluir los dos dólares en la zona más alta, por supuesto, de cara a lo que va a ser marzo. Ahora, dicen que no van a intervenir en el mercado oficial, tampoco tienen poder de fuego demasiado importante como para hacerlo,
pero también es cierto que hay que ver qué arribo de dólares hay garantizados aparentemente un acuerdo con las grandes cerealeras del orden del ingreso de 5.000 millones de dólares, como para atravesar el desierto en la Argentina, que es diciembre, enero y febrero en cuanto al arribo de dólares exportadores, ¿no? Tengamos en cuenta que es la parte flaca de la curva de liquidaciones de dólares en la Argentina, la parte fuerte arranca desde marzo hasta agosto. Bueno, hay que tender un puente hasta esa fecha y bueno, y eso es lo que está tratando de hacer el nuevo gobierno, además de, bueno, atajar los desequilibrios que ya tiene, ¿no? El primer día tuvo que emitir dinero, segundo día tuvo que emitir dinero porque hay pagos del ELIX y hay un impasse, hay una etapa que va a ser de transición en donde, bueno, tenés que empezar a ver cómo corregir los grandes desequilibrios que tiene la Argentina y que la herencia que recibe Javier Milei, como dijimos el día de ayer, es una herencia pesada y muy importante. Ahora, todo esto, cabe decirlo nuevamente, es a base de meras especulaciones porque hasta las 17 no vamos a conocer las primeras medidas, pero habría algunas cuestiones que estarían cerradas. El caso, por ejemplo, del corte total de transferencias de los ATN o los aportes a las provincias. Eso aparentemente ya está definido. La liberación de combustibles, de prepagas, que aparentemente también estaría definido, digamos, que se suelte o se corte el ancla a esos precios. Y después, analizando una cuestión que aparentemente ya está cerrada también, que es el presupuesto que va a utilizar Javier Milei, va a ser el 2023, hay una idea de achicar el gasto por licuación. Es decir, si vos vas a tomar todas las pautas fijadas en el presupuesto 2023 sin actualización, vamos a poner un ejemplo, salarios públicos. El salario de los trabajadores públicos, de los empleados públicos nacionales, probablemente no se actualice. Que eso obviamente va a bajar después una pauta para el sector privado. Si vos no lo actualizás, lo vas a licuar por inflación. O sea, hay una idea de achicamiento del gasto, por un lado con la motosierra, ponele, pero por el otro lado también con licuación. Exactamente, doble Nelson. La famosa doble Nelson de Titanes en el ring. Esto es, por un lado vas a tener un recorte muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el gasto, una licuación brutal, porque vas a tener un salto, ya lo tenés al salto inflacionario, la remarcación en supermercados ha sido sideral en esta semana, abrupta, la liberación de precios ha sido muy impactante en las góndolas, fundamentalmente lo que tiene que ver con canasta alimentaria, y esto obviamente va a producir una licuación muy fuerte en lo que tiene que ver con el gasto público. La idea de reducir el déficit es vía licuación del gasto público. ¿Qué es esto? Como lo explicaba bien Juani, que vuelen todos los precios, cuando vuelan todos los precios, vuela la inflación, los ingresos del Estado aumentan por la nominalidad, porque obviamente los ingresos del Estado están vinculados a los precios que se pagan en la economía. Pensemos en el IVA, 21% sobre el precio de venta. Bueno, ahí tenés una recaudación que va a ir creciendo y gastos que van a quedar fijos porque la pauta de Milei es reconduzcamos el presupuesto 2023 sin ajuste por inflación. Hay que ver, Juani, cómo se lleva adelante eso y cómo se articula en un escenario de inflación tremendamente agresivo y en donde los salarios van a quedar congelados. Pero quiero llegar al final de mi razonamiento que ahora lo dijiste vos y marcaste el punto. Entonces, ¿está mal si yo digo que al plan de Milei una de las variables más favorables es la inflación? Está muy bien el razonamiento. Entonces, parte... No, pará, porque vamos de a poco. Entonces, que se dispare la inflación ahora, digo, porque analizo también que Milei dio un número que nadie puede explicar, que para mí es mentira. No, cuando dijo, este gobierno nos deja una inflación plantada del 15.000% interanual, que nadie puede llegar a ese número, de hecho, ningún economista ha llegado a ese número todavía, no es marcar una expectativa alta sabiendo que todas las primeras medidas que vos impulses van a tener una aceleración en la inflación y que en realidad a vos te sirve en tu plan económico. No es decirle a la gente, bánquense el chicotazo. Bueno, esto que acabas de decir, si uno revisa la historia económica argentina, cada vez que se resolvió el déficit fiscal de manera de shock, se hizo vía licuación y la inflación fue el principal aliado para resolver el déficit fiscal a lo largo de la historia de los gobiernos que tomaron decisiones de shock. Esto es una verdad empírica histórica de la Argentina.